Bien. Hipérbolas ahora. Ustedes ya han visto algo en teoría con el profe, vamos a repasar un poquito cómo podían ser las hipérbolas. Por ejemplo, en este caso, la ecuación de una hipérbola de centro en este punto de coordenadas h para las x y k para las y, en este caso pueden ser 3 y 2, ¿sí? Pueden haber sido cualquier valor. Y donde tengo, ¿sí? Que la curva es lo que está acá en azul, ¿no es cierto? Lo vamos a pintar, por ejemplo, en rojo. Las ramas de la hipérbola obviamente van a ser esto que está acá en rojo, ¿sí? Todo esto que está acá en rojo. O sea que esta curva, obviamente, continúa para allá. Bien, y vamos a tener que la distancia desde el centro hasta un vértice va a ser, esta distancia va a ser A. ¿Sí? Bien, esa distancia será la distancia del centro al foco, ¿sí? Va a ser C. Fíjense que las hipérbolas básicamente son dos parábolas enfrentadas, o dos parábolas simétricas, ¿sí? Opuestas, básicamente, simétricas, ¿sí? Simétricas respecto de un eje que pasa por el centro, obviamente, de la parábola, de la hipérbola. Y ahora nos vamos a preguntar, ¿dónde está B? B va a ser una distancia que va a estar en un sentido o en una dirección perpendicular a un eje que atraviesa por los vértices a las parábolas de la hipérbola, ¿sí? Y va a ser perpendicular, es decir que va a estar por acá, ¿sí? Esta altura va a ser B. Y ese B me va a permitir a mí hallar lo que son las asíntotas, ¿sí? De la hipérbola. ¿Y por qué me interesan tanto las asíntotas de la hipérbola en este caso? ¿Por qué? Porque con las asíntotas y los vértices yo voy a poder hacer un esbozo más preciso de las parábolas de la hipérbola, de las ramas de la hipérbola, por decirlo de otra forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque conociendo las asíntotas yo sé a dónde va a tender finalmente la curva. ¿Se acuerdan? Análisis 1, asíntotas me indicaba la tendencia a dónde la curva se iba aproximando a medida que X tomaba valores muy grandes y a medida que Y tomaba valores muy grandes, la asíntota era la tendencia que iba a tomar la curva. Bien, entonces esas asíntotas me van a ayudar a representar la hipérbola. ¿Por qué? Porque yo sé que la hipérbola va a pasar por el vértice y que de ahí va a tender a parecerse a las asíntotas. Lo mismo para la otra rama. Va a pasar por el vértice y va a tender a parecerse a eso, a esas hipérbolas. Bien, entonces con la información de A y B, yo voy a poder construir lo que sería como esta cajita, donde los vértices me van a dar las direcciones de las rectas asíntotas. Ya vamos a ver cómo calcularlas. Por ahora vamos a empezar a cómo identificarlas en la ecuación. Bien, a diferencia de la elipse, ¿se acuerdan que teníamos... Bueno, a diferencia no, todavía no. Al igual que en la elipse vamos a tener siempre, vamos a suponer una hipérbola centrada en el origen de coordenadas. Vamos a tener parecido esta partecita. Siempre el x y el y al cuadrado, y todo eso siempre igualado a uno positivo. Y siempre esas cantidades, x e y, divididas unas constantes. Bien, ¿qué me va a determinar cuál es A y cuál es B? Básicamente el signo de las variables, o el signo que antecede a las variables elevadas al cuadrado. O sea que si yo tengo el negativo antecediendo a la variable y, sobre ese variable, yo lo que esté ahí lo voy a llamar b cuadrado. Y sobre la variable que esté positiva, yo lo voy a llamar a cuadrado. Es decir, que si yo tuviera una ecuación de esta manera,
igualada a 1, pero ahora la y es positiva, por consecuencia la x tiene que ser negativa para que estemos hablando de una hipérbola. Ahora mi b cuadrado se va a ubicar sobre el eje de las x y mi a cuadrado se va a ubicar sobre el eje de las y. ¿Vamos? Bien, vamos a nuevo. En elipse, a mí el a y el b, cuál era a y cuál era b, yo lo llamaba según cuál era más grande, ¿sí? Ahora, al a y b lo voy a asignar según el signo que antecede a la variable, al término. ¿Queda claro eso? Por favor, ¿sí? Voy a leer el chat un ratito. Bien. Eso puede ser también que nos Ese hacía B la variar. calculamos nosotros, ¿no? Vamos de nuevo. ¿Alguno de los aquí? ¿Qué pregunten? Después. Bien. No, que si el valor de B lo tenemos que calcular nosotros. Depende de qué información tengamos. Si a mí me dan la ecuación y me dicen acá un valor, ¿sí? Me dan unos valores, bueno, yo lo que tengo que saber que ahora no me interesa más cuál es el más grande que el otro. Ahora lo que me interesa es dónde está el signo negativo. Donde está el signo negativo, al que está abajo de esa variable, lo voy a llamar b cuadrado. ¿Sí? Y con ese b cuadrado y con ese a cuadrado, voy a poder conocer obviamente b y a. Y con ese b y a voy a poder determinar las rectas asíntotas. O el cuadradito o esta caja que me va a ayudar a mí a graficar las ramas de la hipérbola. Bien, vamos a ver un poquito más. ¿Cuándo o qué me indica uno o el otro? Básicamente, el signo negativo me va a indicar dónde va a estar un eje que sea imaginario o conjugado, básicamente. Bien, en este caso el eje conjugado imaginario es el eje, o siempre va a ser, el eje que no intersecte o que no toque nunca a la curva. La curva es lo que está en rojo, ¿sí? A mí lo que me interesa es la curva, el resto es un piripipí. El resto es lo que a mí me ayuda a graficarla, en este caso. Lo que me ayuda a mí a determinarla, la forma que va a tener la curva. ¿Sí? Entonces, si en este caso el i está con un signo negativo, quiere decir que esta ecuación que tengo acá, graficada, corresponde con esta forma de la ecuación. En cambio, acá, como el x está antecediendo, o está precediendo, como quieran decirle, a la variable x, quiere decir que mi eje conjugado, o mi eje que no va a tocar nunca a las ramas de la hipérbola, va a ser paralelo al eje de las x. Quiere decir que las ramas de la hipérbola, en este caso, van a ser una cosa así, y así, a grosso modo. ¿Sí? En este caso, en el que tenemos acá dibujado, graficado, yo voy a llamar al eje conjugado, a uno paralelo al eje de la Y. Y el otro eje se va a llamar eje transversal, o real, también lo mismo. Transversal lo pueden asociar porque atraviesa a la hipérbola, ¿sí? En dos puntos obviamente que van a ser los vértices, si lo asociáramos al concepto de parábola. En este caso, en el otro, ¿sí? Voy a situar mi centro de la hipérbola a un punto medio entre los vértices, y la distancia del centro al vértice, en este caso, va a ser A. O sea que esta distancia va a ser B. ¿Sí? O sea que voy a trazar mis asíntotas de esta manera y de esta manera, para una hipérbola, en este caso, vertical. ¿Sí? Acuérdense, todo esto lo asocio con esto, y todo esto tiene sentido con esta gráfica, ¿sí? Profe, disculpe que lo interrumpa. B, la distancia de B, ¿por qué está determinada? Es la distancia desde el centro hasta una altura donde va a pasar, por ejemplo,
a la altura de B y A, va a pasar la recta, la asíntota. ¿Sí? Es decir, que básicamente B y A, yo con B y A, voy a obtener ¿qué cosa? Fíjense que si miramos acá, se me forma otra vez un bendito triángulo rectángulo. Así que, con este triángulo rectángulo, yo voy a poder conocer, básicamente, la inclinación o la pendiente también de las rectas asíntotas. Pero ¿Cómo entonces van a ser? ve que Sí. es una línea cualquiera siempre y cuando no Una supere distancia, veo una cierta altura. distancia, veo una distancia. Claro, claro. Si ves una distancia, yo voy a poder decir que la pendiente de la asíntota, ¿sí? La pendiente... O sea que la pendiente M de la recta asíntota va a ser como cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, B sobre A. ¿Estamos? Con esa pendiente M, yo voy a poder determinar la ecuación de la recta asíntota usando la fórmula punto pendiente. Perdón. X menos X0. ¿Sí? Y esto va a ser la ecuación, o me va a determinar la ecuación de la recta asíntota. Bien. ¿Qué punto I0 e I0 conozco? Uno que pase por la recta. ¿Y cuál puede ser? El centro. ¿Sí? Es decir, que acá en I0 puede ir la coordenada K, y acá en X puede ir la coordenada H. O sea que puedo determinar tranquilamente la ecuación, por ejemplo, de esta asíntota, con pendiente positiva. ¿Sí? Y si puedo determinar esa asíntota, también puedo conocer la otra. ¿Qué me va a cambiar la otra? ¿Cómo voy a poder determinar la pendiente de la otra asíntota? Haciendo otro triángulo rectángulo. Bueno, no, en Bien, realidad no. La misma pendiente, sino con el signo opuesto. exacto. Muy bien, aquí dicen con B menos A. Sería la misma pendiente opuesta, perfecto. O sea que la pendiente de una asíntota, esta asíntota va a ser esa, y de la otra asíntota va a ser menos B sobre A. El punto por el que pasan va a ser el mismo. ¿Sí? Y fíjense que esta ecuación de la recta asíntota se va a simplificar más si la hipérbola está centrada en el origen de coordenadas, porque va a ser y menos 0 y x menos 0. O sea que las asíntotas van a ser directamente y igual a más menos b sobre a por x. Bien. Todo eso es como para que no se tengan que andar aprendiendo las ecuaciones de memoria y que las puedan deducir de la gráfica, ¿sí? La idea es esa, de estos ejercicios, que ustedes no sean estudiantes de memoria. ¿Por qué? Porque si se lo aprenden para cuando tengo la i adelante cuando tengo la i negativa, en el parcial venimos y le cambiamos y le ponemos la i adelante de la x, me mató porque yo me la sabía con el i negativo nada más. Entonces no, la idea es que si no se la acuerdan en el momento la puedan deducir, ¿sí? Practicar eso. ¿Vamos? Entonces se van dando una idea de que álgebra, cómo vemos álgebra, para qué hacemos estas cosas, es para que se olviden de que estudiar de memoria es la única forma. Estamos tratando de desarrollar en ustedes una habilidad más deductiva que de memoria. ¿Sí? Ir de puntos conocidos y usar herramientas matemáticas, y en este caso geométricas, para llegar a otras cosas. Eso es lo que estamos tratando de hacer en este curso de álgebra, ¿sí?
Eso es lo que queremos desarrollar en ustedes. No un puro amor a las formulitas y aprenderse las formulitas, porque créanme que formulitas de geometría hay inimaginables fórmulas y ecuaciones, ¿sí? Queremos que se aprendan algunas y que otras las puedan deducir a partir de otras, ¿sí? Esa es la habilidad que queremos que desarrollen. Bien. Parecía que estoy en campaña de tantas cosas que estoy diciendo. Vamos a ir un poquito más a los ejercicios. Bien. Me dice, dadas las coordenadas o esta ecuación, encontrar las coordenadas de los vértices, los focos y la longitud de cada lado recto, la ecuación de la directriz y las ecuaciones de las asíntotas. Y hacer la gráfica. Bien, vamos a intentar hacer el primero entonces. X cuadrado menos y cuadrado sobre 4. Perdón, x cuadrado sobre 6 menos y cuadrado sobre 4 igual a 1. Bien, de acá, de entrada yo tengo, ¿qué cosa? Que está centrada en el origen de coordenadas. Y otra información que tengo, ¿cuánto vale a cuadrado? ¿Y cuánto vale b cuadrado? ¿Cuál va a ser a cuadrado en este caso? 4. No, a 16. 16, Adelante. perfecto. Sí, perfecto, no hay problema. 16, elegimos 16 porque es el que está sobre el positivo. Y b cuadrado va a ser 4. O sea que de acá voy a sacar, obviamente, que a va a ser 4 y que b va a ser, obviamente, 2. Bien, y acá la relación entre a, b y c va a ser distinta a elipse. Acá c cuadrado se va a obtener como la suma entre a cuadrado más b cuadrado. Esto es para hipérbola. En elipse, lo que hacían era obtener a cuadrado como una suma, si no me equivoco, de b cuadrado más c cuadrado. ¿Sí? Profe, me parece que era una resta de b menos c. B menos C, era en elipse. Bueno, no nos vamos a mezclar la formulita acá por las dudas. Pero recuerden que no es la misma formulita de esta relación de A, B y C para la hipérbola que para la elipse. Bien, con esta relación voy a poder obtener C, la distancia focal, la distancia, más precisamente, desde el centro, ¿sí? Desde el centro de la hipérbola hasta el foco de una de la hipérbola. Y desde el centro, en la dirección, en el sentido opuesto, voy a tener la coordenada del otro foco. ¿Sí? Siempre que esté horizontal. Si ahora está vertical, voy a tener que moverme sobre el eje, un eje paralelo al eje de la sí, obviamente. Bien, entonces, para el punto A, vamos a ir sacando un poquito más en limpio. Las coordenadas del centro, voy a decir que es el punto 0, 0. Las coordenadas de los vértices. ¿Cuántos vértices va a tener? Va a tener 2 vértices. Un vértice va a estar en el punto, como esta es una hipérbola cuyo eje transversal es paralelo al eje de las X, me voy a mover desde el centro, desde la coordenada en X del centro, a unidades para un lado. Voy a seguir a la misma altura, ¿sí? Para encontrar el otro vértice. Y siempre a la misma altura en Y. ¿Sí? Ahora, las coordenadas del foco. Voy a tener también 2 focos, nada más. Foco 1 y foco 2. En estos casos van a ser fáciles de calcular. Yo sé que en Y no me voy a mover. Bien. ¿Y qué me está faltando ahora entonces determinar C? Los C lo vértices, pongo. ¿cómo determinamos que eran 4 y menos 4? La distancia A. Esto es A Ah, claro. y esto es menos A. O sea, la coordenada H
más menos A, y la coordenada H más A, básicamente. El foco voy a hacer la coordenada H, Profe, ¿y la coordenada en b cuadrado no se utiliza? El 2. y no, porque no te lo está pidiendo acá. Ya vamos a ver cuándo vamos a usar B, para qué me sirve B. Acá va a ser H menos C, bien, pero acá todavía no tengo C, lo tengo que calcular de acá, o sea que C va a ser A cuadrado, que es 16, más B cuadrado, que es 4, y como yo quiero saber C, no C al cuadrado, paso la raíz para el otro lado, o sea que C es básicamente la raíz cuadrada de 20. O sea que la coordenada de un foco va a estar en raíz cuadrada de 20, 0, menos raíz cuadrada de 20, 0. Bien, ahora me pide también que dé las ecuaciones de las asíntotas. ¿Cómo propondría hacer la ecuación de la asíntota? Bien, tendría que conocer entonces, por ejemplo, podría hacerlo de dos formas. Por ahí les conviene empezar graficándolo. ¿Sí? Supónganse que tenemos el centro acá y vamos a graficar un vértice en 4. 1, 2, 3, 4. Y el otro vértice en 1, 2, 3, menos 4. Bien. ¿Cuál va a ser la pendiente de la asíntota? B sobre A. O sea, o es lo mismo que decir, si me muevo A unidades sobre el X, sobre el Y me tengo que mover B unidades. ¿Cuánto era B? 2. O sea que subo hasta acá. O sea que si trazo una recta que pase por esos dos puntos, ya tengo básicamente las asíntotas. Profe, ¿puede repetir lo que dijo ahí? Bien. Vamos a trazar esto. O sea que una asíntota tendría esa forma. Bien, ¿cómo determiné la gráfica de esa asíntota? ¿Por qué el centro es 0, 0? Igual que en elipse. Es la ecuación. Lo saco de acá. X menos la coordenada del centro en X, Y menos las coordenadas del centro en Y. O sea, para que me quedara X al cuadrado, tenía que haber tenido X menos 0, y acá hay menos 0. O sea que el centro es 0, 0. Acá las coordenadas del centro, ¿cómo van a ser? Menos 2 para las X y 3 para las Y. Acá el centro va a ser 0, 0. Acá el centro va a ser menos 2, 3. Otra vez. Acá voy a tener que completar cuadrados y acá también voy a tener que completar cuadrados. ¿No? Bien. A ver si puedo hacer de nuevo esto. Si vamos un poquitito más prolijo. Este era el eje. Bien. Este era el eje X. Bien, si yo que tenía el centro de la hipérbola, yo sé que por el eje de las X me voy a mover a unidades. ¿Por qué a unidades? Porque A va siempre sobre el positivo. ¿Sí? A va siempre sobre el positivo. O sea que las coordenadas del vértice las voy a encontrar desde el centro a unidades para la derecha. Y si me movía a unidades para la derecha o en el sentido horizontal, en el sentido vertical me voy a mover B unidades. ¿Sí? B valía 2, porque B cuadrado era 4, o sea que la raíz cuadrada de 4 es 2, o sea que ya encontré dos puntos por donde pasa la asíntota. El centro, ¿sí? Y este punto de acá. O sea que yo podría construir imaginariamente como si fuera una caja acá, un rectángulo, que más de una vez me digo que
No es muy producente hacerlo. Mejor dicho, es un poco contraproducente hacerlo porque ensucia un poco el dibujo, pero me da una idea más gráfica de qué forma tiene que tener la hipérbola. Bien, eso me va a ayudar. Obviamente acá bajé la misma cantidad b, ¿sí? O sea que me va a ayudar a determinar cómo es la forma o la gráfica de la otra asíntota. O sea, una recta que pase por el centro. Bien, vamos a ponerla desde acá, así la ponemos así. Así construyo la otra asíntota. O sea, esto todo ustedes lo tienen que hacer a mano y con sus reglas en papel y lápiz, ¿sí? Bien. Y ya tendría las ecuaciones o las gráficas de las asíntotas, ¿sí? Sin necesariamente conocer las ecuaciones. Las ecuaciones también saldrían fáciles y bien directas de reemplazar en la ecuación, ¿se acuerdan? I menos I0 igual a M, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer M en este caso? La pendiente de esta recta, ¿qué es lo que era? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, o incremento en Y sobre incremento en X. El incremento en Y sobre el incremento en X. Por X menos X0. ¿Qué punto conozco yo? Conozco el centro, o conozco ese punto también, pero más fácil si lo hago con el centro. O sea que las ecuaciones de las asíntotas me van a quedar I igual a más o menos B que valía 2 sobre A que valía 4, un medio, ¿no es cierto? 2 sobre 4 es un medio de X. Estas son las ecuaciones de las rectas asíntotas. ¿Sí? Una con el positivo y otra con el negativo. ¿Estamos? Acá obviamente en X y en Y iban las ecuaciones, las coordenadas, los puntos de un punto conocido. Bien. Ahora, ¿para qué hicimos las asíntotas? Bien, había dicho que era para poder graficar. ¿Sí? Te dejé ahí, no me olvido. Y que yo conociendo el vértice, que va a estar por ahí, a una distancia A del centro, podía hacer un esbozo o una aproximación de a qué iba a tender la gráfica. Uy, ahí me pasé. Acá obviamente vamos a tener en cuenta que las asíntotas no van a ir más allá, ¿sí? Se van a parecer a las asíntotas, pero no la van a pasar, ¿sí? Esto va a ir para allá, y esto va a ser una cosa así. O sea que a grosso modo acá las asíntotas me sirven para determinar qué tan abiertas o cerradas van a ser las ramas de las hipérbolas, de la hipérbola. Bueno. Bien, es decir que toda esta distancia de acá, desde este punto a este punto, o bien la distancia de eje, de vértice a vértice, es 2 veces A, ¿sí? Y la distancia desde acá hasta acá es 2 veces B, o bien que la distancia de acá hasta el centro es B. Bien, hasta ahí, ¿me han seguido?